Bueno, ahora sí vamos a empezar con las preguntas. No sé si alguien ha levantado la mano, pero adelante. Es un tema bastante desconocido para nosotros en general No y es un tema muy común. es un tema común. No, no, Bueno, no es muy común. O sea, hay poca gente que trabaja con GPS, con esas cosas. O sea, todo el mundo claro. lo usa, pero nadie realmente sabe cómo funciona o para qué, o lo complicado que es. Bueno, han levantado varios la mano. Vamos a ir yo voy a ser de moderador, en el orden que fueron levantando. Primero Adolfo, después Victorio y después Luis. ¿Te parece, Luis Blanco, que está haciendo ruido tu equipo? No sé, me parece. Bueno, adelante, Adolfo. Sí, gracias, Raúl. Bueno, Osvaldo, ¿qué tiene que ver esto con el 5G que está tan discutido políticamente por los chinos, Huawei? Y por otro lado, ¿cómo haces para sacar un satélite que está muerto y que lo sacás de órbita aquí? El 5G no tiene nada que ver. Muchas de las antenas tuvimos que poner filtros especiales para que el 5G no nos afectara. Porque la frecuencia de banda C, que es la que uno también usa para ver, la gente que tiene esas antenas de televisión en los balcones usa banda C, y banda C es 5G, es lo mismo. O sea, yo no Ah, entiendo por qué tanta discusión política, porque en realidad la gente que tiene antena en su balcón de hace años está usando 5G y no se ha dado cuenta. Es una estupidez todo lo que dice de 5G que te va a afectar y todo. A nosotros sí nos Claro, afecta porque es la misma frecuencia. Si tenemos que mandar una señal hacia arriba, hacia el satélite, y tener el 5G, una antena de celulares cerca, es la misma frecuencia. Entonces tenemos que poner claro, filtros especiales para que no nos afecte nada. Pero no es que nos afecte a nivel de salud ni nada de todas esas estupideces que dicen. Nos afecta en el sentido que es la misma frecuencia y si alguien está con el celular cerca y yo quiero mandar la señal para arriba, distorsión. nos afecta. Entonces tenemos filtros para limitar la banda C que usamos nosotros de la banda C que usa 5G, porque es lo mismo. Ok, No es algo nuevo el 5G. Lo nuevo es que se use para celulares, claro, pero el 5G es una evolución del 4G y del 3G, es ir aumentando la frecuencia. Mientras más aumenta la frecuencia, más ancho de banda tenés, más datos puedes mandar. Eso es todo. El Huawei es otra cosa. Huawei es una empresa china que empezó a trabajar y robándole, en realidad no robándole, o sea, fueron muy estúpidos los alemanes de Siemens, que fueron a China, empezaron a poner equipos alemanes, los chinos se lo copiaron. Yo tengo un amigo que trabajaba ahí justamente después de 5 años, 7 años estuvo en China, le dijeron, bueno, gracias, ya aprendimos todo, volvete a Alemania, chao, y ahora tenemos Huawei. Huawei es una empresa que hace no solo celulares, sino lo que ellos más hacen junto con Nokia. Nokia desapareció de los celulares, pero Nokia sigue funcionando y es muy grande en todo lo que es antenas para celulares, células, o sea, digamos, transmisión para celulares. Nokia es muy grande y Huawei es muy grande. La parte de celulares, que ellos venden celulares así como iPhone y Samsung, eh, no es tan importante, pese a que no es tan conocida como la parte digamos, de transmisión de todo lo que es celulares. El problema perdón, de frecuencia para antenas de celulares. El problema de Huawei, que se hizo muy políticamente complicado por culpa de Estados Unidos nada más, porque Huawei, supuestamente, ellos usan todos esos equipos y todos los datos de todos los celulares que uno usa tienen chips, que lo mismo pasa con las computadoras chinas, que yo tengo gente amiga que trabaja en la NSA y la National Security Agency en Estados Unidos, y te dicen, hay chips que no saben por qué están ahí. Entonces esos chips se supone que son para espionaje. Pero la CIA en Estados Unidos, la CIA, hace exactamente lo mismo. O sea, ellos se quejan de que los chinos espían con Huawei, pero si alguien usa WhatsApp, si usa Facebook, si usa Instagram, todo eso pasa por firewalls, por equipos que los pasan directamente a la NSA y a la CIA. O sea, que exactamente lo mismo que espían los chinos, lo mismo que espían los americanos. Por eso, cuando uno llega a la información de un solo lado, pues si uno empieza a ver la información de los dos lados, todo es espía. Por eso es que en el mundo occidental hacen tanto problema con Huawei. En realidad los equipos son buenísimos, nosotros tenemos equipos
Huawei, entonces ahí la repartían en el mundo, porque son mejores que los equipos de Cisco en serio, son buenísimos y más baratos. Entonces, pero claro, decían, no, porque los chinos nos espían. Si ponemos equipo de Cisco, nos espían los americanos. Y en Nokia también, o sea, en definitiva, siempre te va a espiar alguien. Eso seguro, completamente seguro, no existe. ¿Y cuál era la otra parte de la pregunta, perdón? ¿Qué La era? pregunta, vos decís, el satélite que está muerto, lo saco de órbita. ¿Cómo lo Ah, sacás? perdón. Eso no hace mucho, hace poco hay una ley internacional que todo satélite, después que se acabe la vida útil, tiene que tener un resto de combustible para sacarlo de órbita. Y hay dos formas de sacarlo de órbita. O sea, como es velocidad angular, uno puede frenarlo o acelerar el satélite. Si uno digamos, prende los motores y lo acelera, se va, sale de órbita y se va al espacio y se pierde. Si uno lo frena, baja la velocidad y con la atmósfera se desintegra. O sea, lo que se Ok, hace es, cuando uno ya sabe, se da cuenta, y nos ha pasado varias veces, también con satélites, no solo de comunicación, sino otro tipo de satélites, que uno ve que ya las baterías no sirven, o sea, porque generalmente un satélite se hace para que funcione 10 a 15 años. Y después de 10, 12 años ya la radiación empieza a destruir los equipos, por más que estén aislados y todo, empieza a arruinarse las baterías, todo. Entonces, bueno, llega un momento que, sobre todo si es de comunicaciones, no puede estar un partido de fútbol que se te pierdas la mitad de la señal. Entonces, esos satélites se empiezan a sacar de órbita y lo que se hace es o frenarlo o acelerarlo, depende de la empresa, realmente son empresas, y se manda hacia afuera, o sea, que se va al espacio y se pierde, o se frena y baja a la Tierra. pero, Y también se desintegra. Que eso ahora es un problema porque con todos los satélites que están poniendo más abajo, hasta ahora no había casi nada. Ahora con todas estas constelaciones nuevas que están poniendo a partir de este año, ya no se va a poder hacer más. Va a estar muy complicado bajar porque si baja y destruye lo que está abajo, no es buena idea. Ahora hay que mandarlo al espacio. choques satelitales. Muchas gracias, Osvaldo. Y también está Franco Manini, que dice, Osvaldo, yo estudio el impacto del viento solar y tormentas solares en la Tierra y me interesa saber qué tan común es que un satélite se caiga por culpa de esto. Pero no se caen. O sea, sí se nos corren de órbita, pero no se caen. O sea, cuando viene el viento solar, depende de la intensidad que tenga, se corren, hay que estar corrigiéndolos varias veces, sobre todo los que están más arriba, los geoestacionarios, pero caerse no se caen. Hasta ahora no ha habido ninguna tormenta solar tan fuerte que lo caiga. Que lo haga caer. Tampoco hemos tenido problemas, como te puede pasar así en la Tierra. En la Tierra, una tormenta solar, cuando las partículas, digamos, llegan a la red eléctrica, pueden producir cortocircuitos, pueden hacer, que pasó en Canadá, ya y pasó en otros países, que haya cortes de luz porque es tanta la energía que se descarga sobre la red eléctrica que puede hacer que un transformador explote, eso sí pasa, ha pasado varias veces, pero el satélite no. Hasta ahora no hemos tenido ningún problema. Sí, se te corre, hay que volver a ponerlo, pero nunca se nos ha quemado ninguno por un viento solar. Bien, entonces seguimos con el orden de las preguntas. Adelante, Bueno, Víctor. gracias. Una pregunta, por lo que vos decías, en principio cuando uno anda, por ejemplo, moviéndose con un celular, uno está usando cualquiera de esos cuatro redes, tanto la GPS, Galileo, la China, ¿no es cierto? Cualquiera indistintamente, ¿no es cierto? Hay cooperación entre ellas y hay intercambio de información, digamos, en principio, ¿no? Por ejemplo, cómo es las prestaciones de Galileo con respecto a la GPS norteamericana o a la rusa, digamos, en cuanto a, a precisión para localización? ¿Cómo son? ¿Son del mismo orden de magnitud, más o menos, lo que puede brindar Galileo que lo que puede brindar GPS? Son todos iguales, son todos exactamente Ah, sí, iguales. claro. Sí, son todos iguales. Ahora hay un proyecto nuevo que se está haciendo en España, pero está bastante mal hecho, así que no sé cuándo va a funcionar. Eh, que la idea es generar lo que se llama, bueno, OSNMI, o sea, eh, usando Galileo y GPS, Ujú. generar una señal mucho más precisa Muy y bien. subirla a través del satélite de Galileo y bajarla a hacer lo que sea mucho más precisa de lo que es ahora. Ajá. Pero eso todavía, o sea, la idea es buena, el sistema lo han probado en tierra, está bien,
pero de aquí que lo implemente va a faltar porque yo lo veo bastante mal hecho. Pero, la idea es hacer que sea un poco mejor, pero, por ejemplo, el hecho de que sean todos iguales fue eso porque también Galileo estuvo 2 años en discusión, 10 años en discusión sin que se hiciera, porque Galileo quería hacer una señal distinta, mejor, más, pero necesitaban otro tipo de chips. Entonces, en ese momento, la empresa más grande del mundo de GPS, se sigue llamando Garmin. Yo me acuerdo una charla que tuvimos muy buena con el CEO, o sea, el jefe de Garmin, que dijo, yo tengo el ruso, tengo el americano, tengo el chino. Aquí quiero un europeo que tengo que cambiar los chips. Yo tengo 3 sistemas que todos funcionan. Entonces, bueno, los europeos decidieron, después de muchas discusiones, ok, no tiene sentido que hagamos algo distinto, tiene que ser igual que los demás porque todos los equipos tienen el mismo chip. O sea, no van a hacer una electrónica especial. En realidad lo hicieron los europeos, hicieron unos teléfonos especiales en España, creo que le vendieron 4, y bueno, tuvieron que decir, listo, usamos los teléfonos que usa todo el resto de la humanidad y usar un sistema que sea compatible con el resto de la humanidad. Así que son todos iguales. Perdón, quería hacer una segunda parte de la pregunta. Ese acuerdo que decías para sacar los satélites, digamos, que han quedado fuera de servicio, ¿rige solamente para las órbitas GEO, las más externas, digamos? Para las LEO, por ejemplo, no va por lo que vos decís. No. Pues es un problema, ¿no? Es decir, lo que vos decías, un poco la contaminación que va a haber en eso y el descontrol. Yo creo que sería urgente ponerse de acuerdo en tratar de regular un poquito eso, ¿no? Me parece. Eso estamos tratando hace años. Yo dejé de trabajar en eso porque no tengo tiempo, imposible hacer todo, pero yo estuve trabajando un tiempo en eso justamente, de tratar de hacer un acuerdo internacional para, sobre todo las órbitas bajas, porque hay muchas universidades ahora que tienen sus satélites. Por ejemplo, la Universidad de Berlín tiene 12, la de Múnich tiene 9 satélites que se llaman esos microsatélites, que son un cubito así de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, que esos los tiran, no tienen ningún sistema de control, nada, los tiran y quedan ahí, y esos se supone que en 20, 30 años van a volver a la atmósfera y van a derretirse a sí mismos, pero están volando ahí, que uno dice, 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros no es nada en cuanto a volumen, pero la energía cinética que tiene sobre la velocidad que va, uno tiene que pensar que eso está entre 15 y 30.000 kilómetros por hora. O sea, que te impacte una cosa así, con esa velocidad, es lo mismo que te caiga una bomba, no sé, de 500 kilos en tu casa ahora. Y eso es algo que es terrible, porque, no importa, son chiquitos. Sí, pero son chiquitos a la velocidad que van, la energía cinética que tienen puede destruir cualquier cosa. Y de esos hay un montón, y no tienen ni un motor, nada. Los tiran, los dejan ahí, si andan, y si no, es más, los usan con antenas de radioaficionados, porque siquiera tienen antenas de satélite normal, no tienen banda S, tienen RF. Realmente, cuando yo estaba en Berlín, cuando se les pierde uno, empiezan a llamar a todos los radioaficionados, y los radioaficionados empiezan a buscarlo porque les interesa dónde está el satélite. Pero no, o sea, no tienen sistema de control, nada, y de esos hay cientos, y van a ser miles dentro de poco, porque un satélite de eso es muy barato. Y eso, un montón de universidades a nivel mundial lo están haciendo. Creo que la de Córdoba tiene 4 o 5 incluso, o había lanzado algunas universidades de Córdoba. Y quedan ahí dando vueltas y es un peligro eso. Y no, ahí se cae cero regulación y están a 500 kilómetros de altura. Están un poquito más arriba que la Estación Espacial Internacional. Y los Leo a 800 kilómetros de altura de cero regulación. Nada. Vamos a continuar con Luis Blanco, luego Tato Salaza y luego Verónica Fernández. La pregunta, en anteriores exposiciones has puesto de manifiesto el grado intenso que había de colaboración tecnológica y hasta política en la actividad que vos manejás entre Occidente y Oriente, sobre todo por el lanzamiento de todo lo que es la cohetería, que nos ha comentado muchas veces que usaban cohetería rusa. ¿Cómo ha cambiado esa situación en cuanto a la colaboración, la desconfianza, desde el conflicto que ha habido en Ucrania, que existe en Ucrania? Bastante, y bastante grave el error de los europeos, porque Europa tenía hasta ahora el Ariane 5, que se tiraba a la Guyana francesa, se dejó de fabricar
ya, o sea, se hace un par de años que se dejó de fabricar. El último que se tiró fue con el Space Webb, el telescopio espacial. Y después, si quieren, comentamos un ratito cómo les cambió la teoría del Big Bang, ahora que se le complicó la vida totalmente a todos los astrónomos. Si alguno debe saber lo que ha pasado, que han encontrado galaxias que son más antiguas que el Big Bang, y se nos cagó toda la teoría que teníamos de cómo generamos el universo. 75 galaxias, no dos o tres. Pero bueno, ese fue el último Ariane 5. Entonces dijeron, no importa, tenemos tiempo para construir el Ariane 6, que es un Ariane 4 un poco más moderno, no es una gran cosa, pero bueno. No lo hicieron porque teníamos los cohetes rusos. Cuando vino la guerra, Europa le dijo a Rusia, no queremos trabajar más con ustedes son los malos. Y después se dieron cuenta, uy, no tenemos ningún satélite. Entonces tenemos ahora, mi proyecto, 8 satélites en la Guyana Francesa, llenándose de humedad, porque no tenemos con qué tirarlo al espacio. Y hay como 30 más que están ahí guardados que no podemos tirar. Porque no tenemos ningún satélite. Los europeos fueron tan estúpidos que dijeron, no trabajaba más con ustedes y no tenían solución. Bueno, el Ariane 6 sigue sin funcionar. Después de un año y medio, no podemos tirarlo. Entonces, ahora en octubre, bueno, ya después de miles de discusiones y todo, porque la Unión Europea quiere ser todo europeo, vamos a tirarlo con los cohetes de Elon Musk, con SpaceX, porque no hay otra opción. O sea, se habló con los hindúes, que hubiera sido mucho más barato y mejor, pero bueno, por cuestiones políticas decidieron hacerlo con Estados Unidos, porque Estados Unidos hace mucha presión, entonces lo van a tirar con SpaceX. Y ahora todo lo que es Europa, que ellos querían ser independientes y no usar nada de otro país, va a ser con SpaceX. Y probablemente, si los franceses se apuran y hacen las cosas bien en algún momento, vamos a tener Ariane 6 y volver a tirar. Porque después hay otro que se llama el Vega, que es el italiano, que es de la Unión Europea, pues hace en Italia, que es muy bajito. Es como había en Argentina había un cohete parecido, o sea, llega muy bajito, llega muy, muy bajo a la atmósfera, perdón. Creo que llega a 100 kilómetros nada más. Creo que se llama Venga, uno que mi papá debe saber, pero bueno, había un cohete argentino que era similar y también no sirve para, o sea, te llega a 100 kilómetros de altura. No es nada, mínimos 800 o 15.000 o 30.000, o sea, con 100 no hace nada. Y bueno, Europa no tiene forma de salir al espacio. Incluso ahora, no sé si se enteraron que los rusos volvieron otra vez a la Luna, que van a aterrizar en el polo sur de la Luna con la Luna 25. Eso es un proyecto con los europeos. Los europeos dijeron, no, ustedes son los malos, no trabajamos. Bueno, listo, lo hacemos solo. Y ahora llegaron. O sea, en realidad lo que se han perjudicado en montones de cosas son los europeos. Rusia sigue haciendo todo como quieren, trabaja en conjunto con los chinos, trabaja en conjunto con los hindúes, pero Europa se ha complicado mucho, mucho. Tiene la palabra primero Tato Salaza y después Verónica Fernández. Y la pregunta mía es la siguiente. ¿Cuál es el criterio? Si yo tengo un satélite, mi organización quiere poner un satélite de un determinado servicio, ¿cuál es el criterio para fijar la órbita? ¿Tengo que cumplir con alguna normativa o algunas capacidades del satélite? ¿Cómo se diferencia o se determina en qué órbita coloco un tal o cual satélite? Eso depende del uso, o sea, para qué uno quiere el satélite. Lo que es generalmente, por ejemplo, observación de la Tierra está en una altura de 800 kilómetros arriba de la Tierra, entre 800 y 880, y eso hay una organización internacional que está en Suiza, en Génova, en Suiza, y ellos te dan la frecuencia, hay que pedir permiso, qué frecuencia usar y qué órbita. Si uno usa las frecuencias más altas, o sea, perdón, las órbitas más altas, también se hace con Suiza. El ITU o ITU es el instituto que te da la frecuencia y la órbita. Ellos tienen un registro internacional y todo, y Naciones Unidas también trabaja con ITU, y te dicen dónde puedes ponerlo. Los que son debajo de esas órbitas, que son todas las universidades, la investigación, todo eso que están haciendo ahora, eso no tiene ninguna regulación de nada. O sea, uno quiere ir, ponerlo ahí, y generalmente yo he visto celulares, o sea, he visto satélites que le ponen un celular apuntando hacia la Tierra y con eso sacan fotos, un celular común y corriente, que después de 3 días se les arruina por la radiación, pero bueno, usan eso y usan la frecuencia del satélite del celular, o sea, banda C, o 5G ahora, 4G. O sea, los que están por debajo no tienen ningún tipo de regulación.
Los otros, sí, hay que ir al ITU. Y hay otra cosa que es mucho más importante, que es cada país tiene permisos para usar, digamos, la frecuencia que hay sobre su territorio. El más difícil de todo el mundo es Canadá. Como casi todos los satélites pasan por el norte, Canadá son muy molestos y hay que hacer un montón de papeles para que le permitan, por ejemplo, yo quiero usar un satélite de banda C para que pase por Canadá cada tanto y que transmita partidos de fútbol en México. Hay que ir al gobierno de Canadá, ir a la ITU, preguntar por la frecuencia, y una vez que uno la tiene, la frecuencia aceptada, se llama, bueno, es un proceso todo, que es bastante molesto hacerlo, sobre todo en Canadá y China, pero Canadá es insoportable. Y ahí te dicen, bueno, sobre mi país puedes poner tal antena, tal frecuencia, y puedes bajar del satélite hacia México, pasando por el territorio de Canadá, porque pasa, está tan alto que 36.000 kilómetros de altura hasta llegar a México, 3 grados ya llegas. Hay que pagar en cada país, tener permisos especiales. En la Unión Europea ahora estamos justamente discutiendo para que esos permisos sean uno para toda Europa, no que tengamos que ser uno para Francia, para Italia, para España, es una locura. Pero eso es algo que es más complicado que la ITU, que te da la órbita y la frecuencia a usar, es el permiso para usar esa frecuencia sobre los distintos países. Sí, eso es complicado. Ya son Bueno, dos pasos. muchas gracias. Muchas gracias. De Bueno, nada. le damos la palabra a Verónica Fernández. Hola, muy buenas Hola, tardes. Vero. Hola Osvaldo. Hola Raúl. Hola, Bueno, hola. Osvaldo, bueno, muchísimas gracias por la exposición. Y yo te quería preguntar si todos estos servicios de los que hemos estado hablando sirven para dar servicio a las nuevas actividades que están previstas a realizar en la Luna, o es necesario hacer nuevos sistemas. El GPS está preparado para, hay muchos estudios para mover las antenas hacia arriba. Es más, eso podemos hacer la próxima vez, hacer una presentación de cómo funciona la Luna. El GPS está Dale. haciendo un sistema exactamente para poder usar en la Luna. Alrededor de la Luna ya hay 2 satélites dando vueltas. La idea es poner 2 más para usar GPS en la Luna, y que en realidad lo que va a hacer es aumentar la señal de los que están alrededor de la Tierra y tener, GPS propio en la Luna y usarlos para comunicaciones. O sea, comunicación desde cualquier base que haya en la Luna, que ahora, bueno, el año que viene vuelven los americanos con la primera mujer, y van a poner varias bases en la Luna. Entonces, como la Luna, digamos, gira en la misma frecuencia que giramos nosotros en la Tierra, siempre tenemos el lado oscuro, que es donde están los chinos ahora, están del otro lado, que no es oscuro, simplemente nosotros no lo vemos. Y los chinos ya tienen un satélite del otro lado para poder comunicarse, porque si no lo podrías ver. La idea sí es hacer, o sea, ya hay un proyecto muy concreto. Yo trabajé al principio, ahora no, también por cuestión de tiempo no pude seguir trabajando en eso, del GPS de la Tierra, digamos, poner un par de antenas hacia arriba en vez de hacia abajo, y que se pueden usar desde la Luna, y usar el LRO, que es uno de los que están dando ahora alrededor de la Luna, y otro más, el MRO, y ponerlo los dos, más 2 satélites nuevos como GPS y comunicación, las dos cosas, no solo GPS alrededor de la Luna. Pero eso van a estar más o menos a unos 1.000 kilómetros de la superficie de la Luna. O sea, mucho más cerca que lo que tenemos en la Tierra. Por parte de la Luna es mucho más chica. Pero sí hay. Es la idea. Ahora Bueno, toda la Gracias. agencia espacial está trabajando con el tema de la Luna, todas. O sea, menos nosotros, todos los demás están trabajando con la Luna. Bueno, Argentina firmó ahora en julio los acuerdos Artemis. Ajá, qué bueno. Firmó ahora en julio y aparte ya también íbamos asociados al programa chino. ¿El chino cuál? ¿De la Luna? Sí, a través de la Ujú. antena yo me enteré, pues después te paso el libro, que es el mirar al espacio mirar a la Tierra desde el espacio de la CONAE, y ahí encontré Ajá, en una de las páginas que Argentina estaba asociado al programa chino en la Luna. qué bueno. Yo no sabía. No he averiguado más, después te lo paso, pero apenas lo tenga la información te la mando. Los chinos están muy interesados en el Helium 3. Por eso están también del otro lado, y bueno, ya
Ahora que ya se sabe que hay agua en la Luna, todo el mundo está interesado en producir combustible en la Luna para los cohetes y para las máquinas y todo. Entonces, el helium-3, la idea de los chinos es extraerlo, traerlo a la Tierra y producir energía atómica, con mucho más energía de lo que tenemos ahora con uranio, con todo lo que tenemos. O sea, son 1.000.000 de veces más que, por ejemplo, una planta con uranio. Por eso los chinos están tan interesados, los americanos también, los rusos también, pero los chinos están más avanzados en ese aspecto. Hay dos temas en el chat que los voy a leer, porque Andrés Gutiérrez Schaeffer dice, me gustaría saber más del programa Copérnico y la familia de centinelas sobre la observación de la Tierra. Los Sí, centinelas poseen distintas capacidades de observación, desde infrarrojo, microondas y otros no. Esta es lo que pregunta y menciona Andrés. bueno, Copérnicus también tiene que venir ahora en octubre a nosotros, o sea, va a pasar a pertenecer a IUSPA en Praga, y hay otro más que se llama SSTS, que es justamente detectar basura espacial con telescopios y radares montando la Tierra. Esos dos proyectos no los puse en la presentación porque todavía no los tenemos, pero ahora en un par de semanas los vamos a tener también. Copérnico tiene un montón de satélites. Copérnico empezó hace como 20 años el desarrollo, más 25 años. Con satélites en realidad era la idea de Copérnicus, los satélites ¿cómo se llama? De imágenes, no de radar, sino ópticas, hacer más o menos lo mismo que el Landsat. Cuando el Landsat 7 dejó de funcionar, la idea de los europeos es, bueno, hagamos un Landsat 7 versión europea, que es el Copérnico, perdón, el Sentinel 2 y el 2B. Los otros, los satélites de radar son casi lo mismo que tiene Argentina, el SAC-C, creo que el SAC-D es de radar. O sea, tienen varios de radar. El infrarrojo es el mismo que el óptico, o sea, es un sensor que tiene 7 canales, empieza con el ultravioleta, rojo, verde, azul, pancromático, infrarrojo y infrarrojo lejano. O sea, es el mismo sensor, no es un satélite aparte, el mismo. Copérnico va a seguir evolucionando y cada vez, o sea, Copérnico originalmente se llamaba, o sea, el nombre de los satélites en realidad, proyecto, y cuando empezó a crecer se le puso Copernicus, pero son todos los Sentinel, originalmente se llama Sentinel, y la idea es tener óptico y radar. El infrarrojo está incluido dentro del radar. Y con el óptico, perdón, con el radar, la idea es hacer interferometría radar, y con interferometría radar, que ya se ha hecho, eso ya existe, de hecho 10 veces en el mundo más o menos. Incluso digamos, los satélites europeos previos, yo hice una parte de mi doctorado con eso, a los Copernicus, a los Sentinel, ya hacíamos hace 30 años modelos en 3 dimensiones de la Tierra, hechos, que es lo que usa Google hoy en día, el Google Maps. Eso está hecho con los satélites de radar de la Unión Europea y de RadarSat de los canadienses, y Copérnico hace exactamente lo mismo. TerraSat X, si conoce TerraSat X, es muchísimo mejor. Ya no funciona más, pero es muchísimo mejor que el Sentinel nuevo. La banda X es mucho mejor que la banda C para hacer modelos en 3 dimensiones de la Tierra. Y la otra cosa que se hace con radar es, el radar tiene la ventaja que ve a través de las nubes, no importa si es de día o es de noche, pero bueno, hay que interpretar el radar. Por ejemplo, si uno pasa en un satélite radar con un Sentinel y saca una foto y llovió y pasa al día siguiente, no, es otro mundo, no se puede comparar. Hay que hacer millones de cálculos matemáticos, pasar a transformaciones de Laplace. Es bien complicado trabajar con la parte de radar. Pero bueno, hay gente que está ahora trabajando más con eso, o sea, es como reinventar la rueda, o sea, no hay nada nuevo. Pero la ventaja de Copérnico, que es algo operacional. Todos los demás proyectos que había anteriormente, el TerraSat X, RadarSat 1, RadarSat 2, Eurocom 1, Eurocom 2, todos esos satélites, bueno, el SAC-T en Argentina, viven 5 años, 7 años, se mueren, chao. En cambio, el Copérnico tiene la ventaja de que va a seguir, digamos, cuando se muera uno, se pone otro nuevo y se van siempre renovando. Entonces, esa es la gran diferencia, es operacional. La otra cosa, con un satélite, todos los proyectos anteriores, por ejemplo, para hacer interferometría radar, le pasaba un satélite un día
y el Radar 1 y el Radar 2 pasaban con un día de diferencia, no, 2 horas de diferencia, los otros pasaban con un día de diferencia. Entonces yo te decía, si llueve, chao, no te sirve la imagen, porque la humedad afecta a la señal de radar terriblemente, entonces no sirve, y acá en Europa llueve todo el tiempo, es un problema grave. Al tener Copérnico en forma operacional significa que está todo el tiempo sacando imágenes, entonces se puede comparar históricamente. En realidad lo que hace Copérnico es comparar con las imágenes viejas del Landsat, desde el Landsat 4, Landsat 5, de los años 72, 71, y ver cómo va cambiando la superficie de la Tierra, para todo lo del cambio climático y todo eso. Entonces esa es la ventaja de Copérnico, de hacer una cosa operacional y continua. Con tecnología no hay nada nuevo. Lo mismo que tenemos hace 30 años. Han mejorado un poquito el píxel del radar, pero nada especial. Pero bueno, y a lo mejor la próxima charla lo puedo presentar porque ya tengo un par de semanas va a pasar a depender de nosotros también. Bueno, si bien levantó otra vez la mano Luis Blanco, quiero leer otro de las notas del chat de Franco Manini. Dice, ahora hay un proyecto para armar Mendosat 1, el primer satélite mendocino. Esto es, no sé si es una afirmación Bueno, o la pregunta, pero Franco es el que ha preguntado. no sé, no lo conozco. Es una afirmación. Es una afirmación. Es una Están afirmación. los chicos de la Mars, de Gabriel Caballero, los chicos de la Mars han organizado ese proyecto y el 31 de agosto dan la charla en la UTN. Ayer la dieron en la Universidad de Mendoza. Bien, bien. Y en septiembre la dan en la UNC, así que están buscando chicos interesados, egresados y estudiantes que les interese participar en el programa. Verónica, ¿sabes en qué órbita va a estar? Me imagino que en Leo. Leo. Okay. Sí, ahí después te averiguo más, pero creo que en Leo. Es la idea de hacer un primer satélite que sea de acá de Mendoza. Ajá, qué bueno. Luis Blanco con la mano levantada. Adelante, Luis. Osvaldo, en base a tu experiencia, no solamente tu experiencia técnica, tu formación, sino también tus años, que llevas varios en Europa viviendo, 31. trabajando. ¿Cuánto? 31 años. Oh, bueno, con más razón. ¿Cuál pensás que debiera ser la orientación, digamos, el eje para un país como Argentina en cuanto a investigaciones espaciales? Ya que la tecnología está disponible, por supuesto pagándola, ¿no? Está disponible para casi cualquiera. ¿Tendría que seguir insistiendo Argentina en lo que hace? ¿Qué hacen? ¿Qué sentido? ¿La CONAE o qué? Exacto, la CONAE. La CONAE, sí, sí. Yo diría, si puedo ser sincero, Sí, por supuesto. Por eso te lo pregunto. Por eso te lo pregunto. Para mentiras tenemos la tele. Bueno, yo por lo que veo acá, por lo que he trabajado, porque yo he trabajado realmente con todas las agencias espaciales del mundo, todas, hasta la de Sudáfrica. Yo me orientaría a China y a Estados Unidos, no a Europa. Porque Europa es muy político, muy complicado, da mucha vuelta, todo muy lento. Bueno, parece burocracia argentina, pero es así. Los chinos son mucho más concretos, más rápidos. Los americanos también deciden y hacen, no empiezan a discutir. O sea, las cosas se hacen y se avanzan. La mayor parte de la tecnología, todo lo que es la parte espacial, sigue siendo Estados Unidos número uno, más que China. Más que Rusia. O sea, Rusia lo que tiene, por ejemplo, que es sumamente confiable, todo lo que hacen los rusos funciona. Los americanos, más o menos, los chinos en realidad es tecnología rusa 99%. O sea, no sé si vieron la película Gravity o Gravedad, habrá sido en castellano, cuando Sandra Bullock se va de la cápsula que explota y entra a la cápsula china. Y dice, esto es igual que una cápsula rusa, una Soyuz rusa, nada más que con las letras en China. Bueno, eso es 100% verdad. O sea, una cápsula rusa
pintada de blanco y que donde está en ruso lo traducen al chino. Eso es todo. O sea, las cápsulas chinas son rusas 100%. Los cohetes chinos y los cohetes hindúes son 99% rusos. O sea, lo que hacen los rusos funciona y es bueno, pero con el problema de la guerra ahora no es fácil trabajar con los rusos. Entonces, trabajar con los chinos es como trabajar con Rusia, es lo mismo. O sea, es la misma tecnología, exactamente igual, nada más que los chinos avanzan más porque tienen mucho más gente. O sea, te puedo contar un ejemplo que tuvimos nosotros con una antena que estábamos probando justo atrás de la muralla china, para un satélite que estaba haciendo Francia con China. Y claro, Francia tenía 12 ingenieros para hacer toda la parte de comunicación, de antenas, todo, y tardan 1 año y medio en desarrollarlo. Fuimos a China, decíamos, porque los chinos no hacían nada, o sea, mandaban mensajes, todo, me mandaron a mí para hablar con los chinos, porque tengo muchos amigos en China, me dicen, anda a hablar con la Agencia Espacial China a ver qué dicen, y hablé con ellos, me dicen, pero ¿por qué? Si nosotros ponemos 200 ingenieros, lo hacemos en un mes, ¿por qué vamos a estar 1 año trabajando con 12 personas? O sea, tienen un volumen de gente y de recursos que no tiene ningún país. O sea, ningún país te dice, te pongo ahora, por un mes, 200 ingenieros a trabajar en un proyecto. Nadie tiene esa capacidad. Entonces los chinos avanzan mucho más rápido que los demás porque tienen eso. Estados Unidos a lo mejor tiene 40 para ese mismo proyecto. En Europa tenemos 7. O sea, es increíble la diferencia. Por eso los chinos van avanzando tan rápido. Ellos toman la tecnología rusa y la siguen avanzando. Pero la base es toda rusa. Pues yo me entraría, si fuera argentino, como están las cosas ahora, me oriento o a China primero y segundo a Estados Unidos en la parte espacial. El resto, los chinos son bastante traicioneros, hay que tener mucho cuidado. No son gente de confiar, son los americanos en sentido mejores. Pero a nivel tecnológico, si uno quiere avanzar y más rápido, China es más fácil. Más como está la situación geopolítica ahora en Sudamérica. O sea, Europa yo me olvidaría. Si estuviera en Argentina, acá es distinto, no me puedo olvidar porque trabajo acá, pero es distinta la situación. Bueno, también levantó Guillermo Pensado. Ahora te voy a hacer una pregunta. Me quedé realmente azorado con la cantidad de satélites que decís que va a haber en el espacio en los próximos años. Es un número que no lo puedo ni siquiera imaginar, pero algo sí me imagino, sobre todo con los LEO, porque los satélites de Elon Musk se ven simplemente desde la Tierra y todavía no son muchos. ¿Qué va a pasar cuando haya tantos satélites en esas órbitas que se ven tan simples? ¿Eso va a generar contaminación visual desde...? Sí. Ya se están quejando los astrónomos de todo el mundo, o sea, sí, porque Elon Musk tiene 4.000 ahora nada más. En un par de años va a tener 32.000, solamente él, una empresa. Entonces, si ya ahora se ven, y el problema es que reflejan la luz solar, se ven porque reflejan la luz, se ven las cadenas claro, esas sí. que pasan. Si uno está con un telescopio, por ejemplo, ahí en Chile, que tiene en el norte de Chile todos los telescopios, y está cada 2 por 3 pasando eso, que eso los dejan sacando fotos toda la noche, eso te interfiere muchísimo, más ahora que están todos locos con esto que han descubierto que hay galaxias más antiguas de lo que debería ser, están todos los observatorios del mundo tratando de entender cómo es posible eso, o sea, hay galaxias que tienen 300 millones de años después del Big Bang, complicado de explicar. O sea, con la teoría que tenemos es imposible de explicar. Entonces están todos los observatorios del mundo como locos mirando esas galaxias antiquísimas que han encontrado ahora con el telescopio del James Webb. Y eso es un problema serio. O sea, si ahora tiene 4.000 y ya tienen problemas, ya están teniendo problemas de interferencia, o sea, ya es un problema ahora. En un par de años va a tener él solo 32.000. OneWeb tiene 600, va a pasar a tener 10.000. O sea, los chinos, bueno, hay una empresa que se llama SpaceTrack, que todavía no los tiran, porque quieren poner 30.000. Y los chinos te dicen 30.000, te los tiran 2 años o más. Raveña, que está poniendo acá en Europa, va a poner 600, porque quiere poner 800 más en Estados Unidos, y después la idea es llevar a 10.000. O sea, son unas cosas increíbles. El problema, yo lo conocía a Elon Musk, creo que ya lo he hecho varias veces, y una vez le preguntamos, ¿qué pasa si choca los satélites o pierdo 1 o 2? No importa, si pierdo 2, tengo 9.998 más, o sea, va a tener tanto que no le importa, y va a funcionar en red todos comunicados con todos. O sea, la idea es que eso ya existe. Es una empresa que es increíble, pero es una empresa con la que una vez se pelearon conmigo porque bueno, tuve una diferencia de opiniones. Fue la primera empresa que empezó a hacer comunicaciones de láser en el mundo, que se empezó en Oberpfaffenhofen, a una cuadra donde yo trabajaba antes. O sea, no nos peleamos simplemente en un tema de frecuencia, porque el láser que usaban, al final
van a hacer el láser, la frecuencia de láser que usa en Estados Unidos, no la que usa en Europa, porque la frecuencia de láser esa, si pasa un avión, puede, digamos, el piloto lo puede afectar, porque tiene que estar mandando láser a la Tierra, al espacio todo el tiempo. Entonces la idea es poner, esa empresa ahora se fue a Alabama, Estados Unidos, y ya están poniendo satélites que entre ellos se comunican todos vía láser. O sea, vos mandás una señal para arriba nada más, manejas un satélite y los otros 10.000 se comunican entre ellos y manejas los otros 10.000. Tienes que tener el número de cada satélite y con una antena manejas todo. Amazon está haciendo eso. Amazon no solo vende cosas, es la empresa más grande del mundo de nubes de computadoras y de satélites y de antenas. Amazon. Nadie lo sabe. Todo el mundo conoce SpaceX. ¿Quién conoce Blue Horizons? Nadie. Exactamente la misma tecnología. Vuelve, aterriza, manda los cohetes otra vez, ha ido al espacio, ha mandado gente al espacio, que Musk lo ha hecho ahora con la ISS, pero él va y viene. O sea, Amazon es una empresa gigante que está metiendo satélites y antenas por todos lados. Eso, en un par de años, es un problema serio de contaminación, sobre todo para la parte de... Imagínate que va a tener 100.000, más de 100.000 satélites dando vueltas a una órbita baja. O sea, cada telescopio que viene, cada un minuto le va a meter por delante. Esto que decía, satélites que no puede controlar. Una vez que los tiraste, después, no, eso sí, eso sí. No, eso sí. Eso sí se pueden controlar porque esos tienen motores. Pesan 800 kilos, no son tan chiquitos, esos son satélites grandes. Pesan 800 kilos cada uno y tienen motores de, digamos, propulsión que los mueven y contienen la órbita. Ellos usan, no sé si ustedes han tenido charlas de eso, pero hay una teoría muy interesante de lo que se llama, no sé cómo en castellano, pero swarm, como si fuera un cardumen de peces, que cuando se mueve uno se mueven todos, o cuando van los pájaros que se mueven uno se mueven todos, no sé cómo en castellano eso. Es la teoría de que la masa se mueve más que un individuo. Bueno, la misma teoría es la que están usando para esos satélites. O sea, si uno se mueven todos para que no haya accidente. Tienen sensores láser que dan la diferencia, las distancias, para que si uno se acerca o se va de órbita, que todos se muevan y no haya problema. Es lo mismo que eso, la teoría del swarm, no sé cómo se dice en castellano, perdón. Pero es como un cardumen de peces, un montón de patos o vacas que se ven en todo el mundo, que hacen todo lo mismo. Es el mismo fenómeno. Lo mismo están haciendo con inteligencia artificial. Rebaño. Es como rebaño, como cardumen, por eso que cuando uno se mueve, toda la masa se mueve igual y que cada individuo sigue al resto, y nadie se va por otro lado. Como un enjambre. Exacto, pero hay una palabra general para todo eso que se usa con inteligencia artificial, para drones con inteligencia artificial, cuando han visto eso que hacen imágenes en el espacio, en el cielo, así que se ven, es la misma teoría y eso mismo están usando para los satélites. Bueno, Roberto Rivas levantó también la mano ahora. Me iba a referir a los microsatélites que se están enviando desde Junín acá. En realidad no alcanzan a ser satélites porque son con globos, con helio o con hidrógeno, que alcanzan hasta una cierta altura y se terminan reventando y bueno, son prácticamente del tamaño de un celular que cae con un paracaídas y lo recuperan. Respecto a los satélites que están por afuera, pensar que tienen suficiente combustible para escapar hacia afuera me parece algo poco probable, porque generalmente los satélites estaban llegando a la órbita con el mínimo de combustible que les quedaba. O sea que tengan suficiente combustible para pasar de 20.000 kilómetros por hora a 40.000 kilómetros por hora para tener la velocidad de escape, me parece bastante improbable que haya satélites que tengan semejante cantidad de combustible para realizarlo. Lo que sí sugeriría que tuvieran una carga explosiva que los reparta y caigan en pedazos hacia la Tierra, porque si no van a quedar ahí. No, sí tienen combustible, porque nosotros incluso cuando tenemos el viento solar lo corregimos. O sea, sí tienen. Sí, pero si estás a 27.000 kilómetros por hora en una órbita y para pasar a una órbita mayor necesitas pasar a 30.000 kilómetros por hora. ¿Hay suficiente combustible para acelerar ese satélite? Sí, lo hacemos. O sea,
Si hay, y, por ejemplo, cuando tenés que pasar 27.000 a 30.000, lo tenés que prender más o menos cuando está en el, bueno, ya está con la órbita Sí, 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 geoestacionaria. buscar la Son posición 7 de o 8 la minutos para órbita. prender el motor. Sí, No es tanto, son 7 o 8 minutos y después se deja acelerar. No es que hay que tener media hora con el motor prendido, son no, realmente 7 correcto. o 8 minutos y listo. Que es el gravísimo problema con los motores eléctricos. Ah, está bien. Satélites eléctricos es peor que los autos eléctricos. Ya, los dos son muy mala idea, pero el satélite eléctrico es una porquería. O sea, Qué tema feo tocaste, qué tema feo. vamos a hacer una charla otro día de hablar 2 horas de eso. Los La dos son las 3 y mayoría, media. la mayoría electrónicos acá, mira qué tema feo, y vos también. Sí, no, pero auto eléctrico, motor eléctrico para un satélite no sirve. O sea, No, no, un correcto, ejemplo, correcto. un lanzamiento que yo hice, yo mismo lo hizo mi equipo. Cuando uno tiene un satélite normal, uno lo Sí. pone en una órbita, y es cierto lo que vos decís, tenés razón, se gasta casi el 60% de combustible para llegar a la órbita final. O sea, vos tenés satélite de 3 etapas que te lo deja a una determinada altura, pero nunca es la órbita final. Entonces lo que se hace es, cuando llega el perigeo, que está en digamos, la parte más lejos de la órbita, se acelera, sube de órbita, 6, 7 minutos, cuando da toda la vuelta, 1, 2, 3 días, depende la órbita que tenga, lo volvés a hacer, entonces estás 3, 4 días, hasta 2 semanas, hasta que esté en la órbita geoestacionaria, que es la más lejos de todas. Siempre tiene que quedar por lo menos un 40% de combustible. Siempre. Ojo, hay veces que hay errores. A veces hay un problema que falla un motor y te gastas al 100%. Pasa. Galileo pasó. Tenemos 2 satélites en la órbita equivocada porque se nos acabó el combustible, por ejemplo. Pero un satélite eléctrico, un satélite normal, para pasar el cinturón de Van Allen, tarda de media hora a 45 minutos. Que vos pasás por todo el cinturón que te mata la radiación. Un satélite eléctrico, cuando prendés el motor eléctrico, la aceleras, tarda 25 días en pasarlo. Entonces, la vida útil del satélite de pasar de 15 años te reduce a 4, porque lo hiciste pelota al pasar por la radiación de Van Allen. Ese es el problema del motor eléctrico, es excesivamente lento. Tarda muchísimo en reaccionar. Para evitar colisiones, cuando tenemos 2 satélites que se nos acercan, si fue con motor eléctrico, lo destruimos todo. Poner una bomba es muy mala idea, porque cuando explota, saltan en todas las direcciones pedazos digamos, fue lo que hizo los americanos, tiraron misiles, pelota de un satélite, perdón, y llenás de basura espacial todo el resto, y eso no tiene ningún control. Entonces, mejor subirlo, bajarlo o dejarlo ahí, pero no hacerlo explotar, porque si no, se llena de pedazos de basura por todos lados, y eso no tiene más control, y eso va a de todas formas, tenemos alrededor del planeta ya una cantidad de basura bastante grande. Más de 1 millón de pedazos dando vuelta. Sí. De mayor de 1 centímetro son 1.200.000. Sí, un grano de arena a 27.000 kilómetros por hora, cuando te atravesó, te enteraste 2 días después. ¿Sí? Bueno, ahí... un agujero de 1 metro, o sea. Si nos permitís, Roberto, hay otro Roberto con la mano levantada, que es Roberto Lauro, pero antes quiero mencionar que Nacho Bosch que dice, muchas gracias Osvaldo, muy buena la charla, pero además te preguntaba antes, ¿es un CubeSat? Eso lo preguntó antes cuando estaban hablando de lo que se estaba enviando, los pequeños que se estaban. Entonces, no sé, Nacho, si querés aclarar algo acerca de tu pregunta, si es un CubeSat, o lo dejamos ahí nomás. Bueno. Nacho se despidió. Ah, bueno. Yo pienso que se refería al Mundosat 1, porque está a continuación de eso la pregunta. Ok. Los CubeSat son satélites ya, son estándar, son de lo que decía yo, 10 por 10 por 10. Ya hay CubeSat que se ponen 3 juntos, o sea, tienen 30 centímetros por 10 por 10 por 10 y se van alargando, son módulos. El CubeSat es un módulo estándar, que eso sí está definido, y dentro de ese módulo se pone la tecnología, lo que uno quiera. Ya hay mini motores para los CubeSat, a partir de 3 CubeSat juntos, que ya pueden controlar el satélite, o sea, 10 por 10 por 10, 30 centímetros largo por 10 por 10, que ya vienen con motores muy chiquitos para controlar la posición del satélite, porque si no pueden quedar así dando vueltas, todo. Sí hay. Y también vienen mini antenas de banda S,
para comunicarse con esos satélites CubeSat, pero son 3. O sea, no es uno solo no es espacio, son demasiado chiquitos, pero cuando vienen 3, ya hay empresas que se dedican a eso, que hacen mini antenas de banda S, RF, que es lo que usan normalmente los CubeSats, y mini motores para corregir la órbita, para orientarlo, sí, viene. No sé el de Mendoza si va a ser un CubeSat normal de 10 por 10 por 10, pues esos CubeSats se tiran, por ejemplo, con SpaceX, tiran en un lanzamiento, tiran un satélite grande y 50 CubeSats, que es un problema terrible cuando los tiran, porque cada uno tiene su identificación, pero todos están con la misma frecuencia, todos funcionan con banda S baja. Entonces, yo estaba en el satélite, querés buscar el satélite grande y te aparecen 50 señales que si ya toqué. Son todos los satélites chiquititos hasta que llegan a su propia órbita y puedes agarrar el grande. O sea, tienen que dar 2 vueltas alrededor de la Tierra. La última vez lo agarramos con la antena de Santiago de Chile para encontrar cuál es el satélite correcto y manejarlo. CubeSat es el más barato que hay, es algo estándar, se pueden comprar las partes, hay muchas empresas que lo hacen. O sea, es una cosa que hay módulos para tirar en los cohetes ya hechos para CubeSat. O sea, si un CubeSat, buenísimo, porque es algo estándar. Bien. Bueno, está Roberto Lauro. Sí. Hola, Osvaldo. Buenas tardes. Hola. Excelentísima tu presentación. Gracias. 100% muy interesante. Yo estaba escuchando, entré tarde, pero escuché todas las preguntas y respuestas. Me llamó la atención y por eso levanté la mano uno de los temas que tocaste como respuesta, y yo lo voy a llamar para así rápido, lo que titularon enjambre. Sí, que Enjambre, un ¿no? satélite... Bueno, ahí pusiste el punto en mi herida, porque digamos que de un modo u otro, algunos de nosotros estamos estudiando, digamos, en la parte de neurociencia. Yo soy ingeniero en electrónica, quiero avisar, pero estamos en algunos estudiando el tema de neurociencia, pero acá se tocan los dos temas coincidentemente. En los animales, por ejemplo, los pájaros, los estorninos, son aquellos que se mueven con teóricamente, la orden de uno de los estorninos y de manera tal que hacen figuras y giros contemporáneamente. A nosotros nos queda la duda de cuál es el sistema de comunicaciones que utilizan los estorninos para hacer ese movimiento. Pero no es este el tema de la pregunta, aunque si lo tienes la respuesta sería excelente. El tema es que un estornino, digamos, no puede utilizar una frecuencia que no sea más abajo de la velocidad de la luz. Este es un punto que justamente es el que te pregunto. ¿A qué velocidad se transmiten los satélites para hacer ese tipo de maniobras que tú dijiste, que todos los satélites pueden hacer movimiento tipo enjambre con el comando dado de una orden? No sé si fui claro en esta pregunta. Sí, la comunicación es vía láser. O sea, se mandan pulsos dentro de un láser, o sea que es prácticamente como una fibra óptica en la Tierra, lo mismo. Digamos, casi, no es la velocidad de la luz, pero un poquito menos, porque hay que modularlo, demodularlo, interpretarlo. Es vía láser. Todavía no se ha hecho, la idea es hacerlo, o sea, se está haciendo test, se está probando, de que uno decida y avisa a todos los demás en caso que haya que moverse. Eso en caso, por ejemplo, de accidente, que uno falle o que haya una tormenta solar muy grande. Si no, no se mueve, un poco lo que decía Robert, mi profesor, que no te alcanza combustible. Por eso el problema es moverlo, y esos satélites no son eléctricos porque a baja órbita, si uno tiene que hacer una reacción rápida con electricidad, tarda días, y eso hay que hacerlo en minutos, no se puede esperar. Pero la comunicación es con láser, y es casi un poquito menos de velocidad de la luz porque arriba no tenés atmósfera. Entonces no tenés la interferencia de la atmósfera, nada. O sea, es mucho más rápido que en la Tierra. Y se puede mandar también mucho más comunicación. Ahora está mandando 1,3 gigabytes por láser de ancho de banda. La idea es mandar hasta 500. Se han hecho ya test. O sea, medio giga, como 500 gigabytes son medio terabyte
información, o sea, que una animalada de información entre un satélite y otro, pero sería a nivel satélite. Lo que está estudiando justamente son los animales. Cómo hacen, ya sea peces o pájaros, o también hay muchos estudios de, por ejemplo, ganados en Irán, y que se mueven todos, se mueve uno y van todos alrededor de, no de vacas, de ovejas, perdón. Entonces, entender cómo funciona ese sistema de que un individuo decide y todos los demás siguen. Y por qué se decide y todos los demás siguen. Eso todavía se sigue estudiando, pero la idea es copiar eso. O sea, hay muchos estudios, yo no trabajo con eso, pero hay muchos estudios que están estudiando eso para aplicarlo a los enjambres de satélites. Esa es la idea. Y la comunicación es vía láser. Bien, gracias. La respuesta esta que diste al último confirma más o menos que lo que estamos como punto de interrogación, porque no tenemos la respuesta, obviamente, como tú lo acabas de decir, pero estamos en el sendero correcto de saber cómo se comunican algunos animales, porque eso sería... Sí. Bueno, quiero mencionar que Verónica nos ha enviado, dice, ahí me confirmaron que el Mendosat va a ser un CubeSat. O sea que, gracias Verónica, ella nos confirmó eso. El CubeSat, el nombre viene porque es un cubo, por eso se llama CubeSat. Es realmente un cubito de 10 por 10 por 10. Claro. De aluminio y aislado para que no le afecte la radiación, y adentro se pone la tecnología que uno quiere. Eso hay un montón de empresas que lo hacen, se puede comprar, y después a uno adentro le pone lo que quiere, pero la estructura, la forma, digamos, lo que se llama el docking al cohete que lo va a tirar y todo, ya viene, eso se compra todo hecho. Eso ya hay empresas que se dedican a hacer eso un montón. Hay en China, hay en Japón, los japoneses son muy buenos para eso, hay acá en Europa, hay en Estados Unidos, o sea, eso. Un CubeSat es bueno porque, digamos, uno se concentra en lo que va adentro, toda la estructura, toda la vibración, la temperatura, todos los millones de test que hay que hacer, no hace falta porque ya está todo hecho, se compra el módulo. Ahí Entonces, ingresó mucho más Gabriel fácil de hacer. Caballero, ingresó Bueno, Gabriel, y que es el protagonista del esto, proyecto. no sé si Roberto Rivas levantó la mano nuevamente No, o no la bajó. no la bajó, no Probablemente la bajó. no la bajó. Bueno, Decía pero Raúl, hay algo en el chat bastante importante que se ha sumado, Gabriel Caballero ahora. Ahí se sumó a la reunión. Gabriel Caballero es el que está encabezando el Mendosat. Así que si le podemos dar la palabra a Gabriel Caballero, muy breve, por favor, porque queremos ser muy considerados con la hora que ya tiene que ir a descansar Osvaldo, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se me escucha bien? Es sábado. Sí. Bueno, Adelante. perfecto, sí. Sí, me comentaba Vero que había surgido el tema. Yo por tema de mudanza no pude entrar bien a tiempo, pero bueno, quería aprovechar para comentarles un poquito que esta idea de hacer un CubeSat en Mendoza es más que nada, no es un gran desafío tecnológico, sino que más le vemos el lado, por ahí el impacto social, porque queremos involucrar a las universidades a que participen. Es por esto que hemos hecho un ciclo de charlas en 3 universidades en Mendoza, con la idea de que, bueno, plantearles esto, de que se animen a hacer un CubeSat. Obviamente no va a ser algo de cero porque, en primer lugar, porque no se justifica para esta etapa, y en segundo, porque hay muchas cosas que ya están resueltas, por suerte. Pero es una primera aproximación a un proyecto espacial, que nos animemos, que dejemos fuera el miedo a este tipo de proyectos y que las universidades se empiecen a involucrar. En particular, lo que nosotros hemos hecho es tomar de base un satélite que, bueno, fue impulsado por la Libre Space Foundation, con la idea de publicar los planos, los circuitos, todo en un sistema open source para que cualquiera que lo quiera replicar lo pueda hacer. Y estamos tomando de base este satélite que se llama UpSat, y la idea es convertirlo, este satélite, en un satélite para aplicación IoT, para lo que es la recepción de
datos tomados por sensores remotos en zonas remotas, y que sea un modelo storage and forward, es decir, que el satélite almacene la información que recibe de los nodos y después se pueda descargar a través de estaciones terrenas cuando pase por el lugar correspondiente. Y lo que estamos haciendo ahora es hacer esta adaptación del AppSat al nuevo payload, y bueno, separar los subsistemas en los paquetes más pequeños posibles para que después cada universidad con sus laboratorios elija o toma alguno de estos subsistemas y lo empiece a trabajar, y con sus alumnos, con sus becarios, empiecen a trabajar en algo espacial, y bueno, y quién te dice lo podamos lanzar también al primer satélite mendocino. Buscamos este impacto, que se empiece a hacer este tipo de actividades en la provincia. Que bueno, Gabriel, ¿sabés qué frecuencia van a usar? Porque el IoT siempre tiene el problema que los paquetes son muy cortos y con los satélites normales es difícil de transmitirlo. Es una frecuencia baja. Sí, justo ahora acabamos de ya poder definir un poco mejor eso. La idea es hacer el downlink en UHF y el uplink en VHF. Okay. También para no complicarnos mucho, estamos viendo bien qué tan obligatorio es hacer un control de actitud. Queremos hacerlo para tener la experiencia, pero que la misión no dependa de ello. Por lo tanto, necesitamos que el satélite tenga un transmisor lo más omni posible. Y bueno, esto también nos obliga a bajar un poco la frecuencia y no irnos a banda S, que había sido lo que planteamos en algún momento también. Entonces, tratar de hacer lo más simple arriba y lo complejo dejarlo para todo lo que está en tierra, que lo tenemos a mano. Claro. Porque IoT, todo el mundo lo usa, es muy interesante, pero siempre tiene un problema que como el paquete de la señal, o sea, los paquetes de información son muy cortos, con un satélite normal tenés problemas, tenés que usar una frecuencia más baja para no perder la sincronización. O sea, está bueno, una buena idea. Bueno, mucha suerte. Y algo muy interesante es el control de acceso al medio, el hecho de tener 100 nodos que quieran comunicarse al mismo tiempo con el satélite. También ha sido algo muy interesante ver cómo vamos a hacer para que eso se ordene, para que no haya colisión de paquetes, para que no haya pérdida de paquetes. Así que eso es lo que todavía estamos evaluando. Hay varios papers con respecto a eso. Entonces, con los primeros modelos de ingeniería que queremos desarrollar es poner a prueba también estos modelos de acceso al medio, que es algo que el IoT trae ya, como que lo intenta resolver, pero a nivel espacial no está tampoco tan desarrollado. No, o sea, nosotros tenemos algunos proyectos con IoT y es complicado, o sea, justamente eso, porque el paquete es tan corto y son muchos uno tras el otro, que no es lo mismo que cuando vos tenés la frecuencia normal de transmisión, que decir, bueno, mandás UPS o TCP/IP, depende de lo que quieras. El IoT siempre son cortitos y eso complica bastante. Y mucha gente no se da cuenta, cuando empezaba a perder datos, oh, estamos perdiendo datos, no vemos el sensor. Eso se usa mucho, por ejemplo, en las pipelines, en las cañerías de petróleo, para controlar la presión y todo, cuando son, sobre todo en Siberia, que son miles y miles de kilómetros largos, se usa con eso. Pero con satélites... Bueno, eso es muy interesante. Bueno, sí, se usa. Vamos a ir terminando la reunión. Hablamos otro día. Dale, con gusto, gracias. Pedimos disculpas por haberte tenido hasta tan tarde. Y realmente creo que daría para muchísimo más, y más por el interés que se ha mostrado, pero tenemos que terminar ahora nuestra reunión y agradecer, como hacemos siempre, no solo agradecerle a Osvaldo por esta excelente charla, sino a todos los presentes, porque esta presencia de ustedes es lo que nos da fuerza en el Ateneo para seguir en esta idea. Así que gracias a todos, gracias a la Facultad Regional Mendoza de la UTN, que nos brinda mucho apoyo. Así que tengan todos muy buen fin de semana y nos veremos pronto. Bueno, muchas gracias. Chao. Adiós. Chao, Benito. Chao, chao. Adiós. Chao. Chao, buenas tardes a todos. Gracias. Chao.